El día de hoy tenemos un objetivo, el que realmente todos estamos muy inquietos, hemos visto también las preguntas que ustedes han ido mandando, que es el poder identificar y reflexionar en este conversatorio sobre este propósito y el rol que nosotros como actores educativos tenemos en el retorno a clases a partir de este compartir de experiencias pedagógicas. Y para esto estamos invitando a Lucía Perezelli, directora del Colegio Talentos, que nos acompaña desde Trujillo, Juliet Díaz González, como directora fundadora del Colegio Gimnasio Campestre Oxford desde Colombia, que también nos ha compartido unas experiencias muy maravillosas y que por eso también está invitada el día de hoy. Y además también tenemos, ya lo conocemos, a nuestro padre Elías Neira, cofundador de Cala Educación. Y bueno, ya ustedes también me conocen, soy Mercedes Varas, que en esta oportunidad estoy como moderadora de este webinar y conversatorio. El siguiente, por favor. El conversatorio está dividido en dos aspectos, ¿bien? Una primera parte vamos a hablar sobre el liderazgo y ese rol fundamental que como actores de este gran cambio que otra vez necesitamos hacer y tomar el timón de las decisiones de lo que pase de aquí en adelante. Y la segunda parte en relación a los aspectos pedagógicos. Siguiente, por favor. Adelante. Adelante. No, liderazgo y la siguiente, después de la diapositiva de liderazgo. Aquí, gracias, Tony. Bien, el año pasado tuvimos muchos retos, grandes retos, pero cada colegio fue asumiéndolos en su propio ritmo, con sus propios temores, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando Vizcarra, el expresidente Vizcarra, anuncia lo de la pandemia y dice que no hay clases? Todos pensábamos que esto era hasta fines de marzo, quizás pasando Semana Santa, y nuevamente se vuelve a anunciar que no hay clases. Y muchos colegios siguieron esperando. Otros colegios pensaron, no, seguro que solamente es el primer bimestre. Y así cada 15 días esperábamos que el gobierno tome decisiones. Esperábamos que nos digan si empezamos o no empezamos. Sin embargo, otros colegios tomaron decisiones. Empezaron, así el gobierno o la parte política del Ministerio de Educación nos dijera si empezábamos o no, muchos colegios también es cierto que tomaron la iniciativa de verlo a través de sus plataformas o a través de incluso del WhatsApp. Algunos colegios comenzaron a trabajar con el WhatsApp, con Padlet, cuando todavía no conocíamos muy bien lo de las plataformas. Y en este sentido, pasamos una serie de problemas que hoy otra vez nos encontramos en una misma situación. Estamos esperando que el gobierno nos diga qué hacer. ¿Empezamos? ¿No empezamos? ¿Arrancamos el cuarto bimestre o no arrancamos el cuarto bimestre? Hasta ahorita tenemos el 2.6% de los estudiantes que son los únicos que han empezado clases semipresenciales en todo el país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo liderar la escuela sin cometer los errores del año pasado cuando inició la pandemia? Hemos hecho este análisis, nos hemos preguntado otra vez, ¿estamos esperando que nos digan ya empiece? Y en este sentido vamos a invitar a Fray Elías para que nos comente, nos ayude con sus reflexiones, con sus comentarios, en base a la pregunta, ¿por qué es urgente volver, Fray Elías? ¿Por qué consideras que es urgente volver a las escuelas? Hola a todos, gracias Meche. Bien, justamente, pues una de las cosas fundamentales es poder conversar con nuestra comunidad educativa, padre de familia, profesores, equipo directivo, este sentido de urgencia, ¿no? Y cuando hablamos de este sentido de urgencia, pues vemos que, como todos saben, somos entre los 5 países que hemos parado ya 18 meses. Si nos vamos hasta marzo del próximo año, estamos hablando de parar por lo menos 22 a 23 meses con el retraso de aprendizajes. No solamente porque no se avance aprendizajes, sino porque todo este tiempo que pasa estamos perdiendo aprendizajes, como nos pasaba un poco cada vez que los chicos se iban de vacaciones, las vacaciones largas de verano, y al año siguiente habíamos visto que habían perdido una prueba de diagnóstico un poco de aprendizajes, pues ahora imagínense a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Cada uno de los estudiantes, así hayamos tenido conectividad y clases virtuales,
ha habido cierta pérdida de aprendizajes en diferentes niveles. Vamos a tener una aula completamente heterogénea, ¿no? Entonces va a ser muy importante que tomemos esto en cuenta. Lo siguiente, obviamente hay temas de nutrición que son fundamentales. Hay problemas de nutrición por déficit, o sea, especialmente el tema de la anemia, que acá en el Perú lo habíamos reducido de 43 a 40% antes de la pandemia del 2019, y que ahora calculamos que está cerca del 53 a 54%, si bien no podemos tener cifras del todo oficiales, ¿no? Eso significa más de la mitad de los niños que van a tener problemas cognitivos a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, este es un tema bastante grave, y otros por exceso, ¿no? Porque tienen un problema de nutrición por exceso, porque se están alimentando muy mal, porque no tienen muchos límites, porque los papás están atendiendo otras teletrabajo u otras actividades que tienen que salir, y pues los niños tienen a su cargo la refrigeradora. Entonces, por otro lado, tenemos un tema de salud mental, como ustedes saben, ¿no? Tanto a nivel de socialización como psicomotricidad, que se vuelve bastante grave. Tenemos un tema de violencia familiar y de abuso sexual, porque la gran mayoría de los papás en el Perú no pueden hacer teletrabajo y están encargando y encomendando a sus hijos a diferentes personas a su cuidado. Y lo poco que se sabe es que se está comenzando a denunciar, y esos son los casos que se denuncian, que son a minoría, temas de abuso sexual como temas también de diferentes niveles de violencia. Entonces esto es bastante grave, y eso era un soporte en las escuelas, ¿no? Y eso pasaba en todos los niveles, no solamente los niveles y estratos socioeconómicos más bajos, sino que nos pasaba con todos, ¿no? Yo recuerdo en el colegio que incluso la primera semana de clases, durante 2 años consecutivos, tuvimos algunos reportes de niños a sus tutores ante situaciones que estaban atravesando en sus familias. Otro tema, obviamente, es el tema de los aprendizajes, que está de más decirlo. Por eso es que es importante que comencemos con una prueba diagnóstica para poder saber un poco la situación, tanto a nivel socioemocional como también a nivel cognitivo, de qué elementos necesitamos reforzar, ¿no? Está el tema económico, ¿no? Por cada año que estamos parando de clases, estos chicos, estas generaciones, por cada año de para, estamos hablando de menos 10% de su sueldo, ¿no? Si paramos 2 años completos, estamos hablando de menos 20% de su sueldo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, esto va a afectar económicamente a estas familias. Se calcula de que estamos hablando cerca de promedio acá en el Perú, unos 80.000 soles al año, ¿no? De menos ingresos, ¿no? Y por otro lado, también tenemos un cuidado, ¿no? El tema del cuidado también, que no tienen con quién dejarle a los papás a sus hijos ante todas esas situaciones, como les decíamos. La deserción escolar, se calcula que actualmente ya está en 350.000 estudiantes que hemos perdido, que va a ser difícil volverlos a acoger en el sistema, y están al borde de salir en deserción escolar otros 350.000. O sea, si no comenzamos clases ya este año, podríamos estar hablando a nivel nacional de cerca de 700.000 estudiantes que perdamos en deserción escolar, ¿no? Sobre todo a partir de quinto de primaria a quinto de secundaria. Estas cifras son bastante graves, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que los profesores vacunados en la actualidad ya son más del 75%, según las estadísticas que se tienen entre el MINSA y también, ¿por qué? Porque la mayoría de profesores son mayores. Entonces, y además los profesores rurales también ya fueron vacunados. Así que tenemos un 75% a más de profesores vacunados, lo que da un poco más de tranquilidad, y que en septiembre estarían todos los profesores vacunados. Quien no se vacuna es porque no quiere, ¿no? A partir de septiembre. O sea, en octubre ya estarían todos los profesores vacunados sin mayores dificultades, y los alumnos que actualmente están en clase son 2.6%, ¿no? Pues los alumnos han tenido muy pocos contagios, ¿no? En los colegios, este 2.6% de alumnos que ya comenzaron clases acá en Perú, solamente ha habido 3 alumnos y 2 profesores que se han contagiado, y no han pasado a ser graves los casos, ¿no? Han sido casos bastante llevaderos. Y en el caso del Hospital del Niño, que es el que principalmente atiende niños durante toda la época, todo el tiempo de COVID, el año pasado y solamente ha habido 3 defunciones lamentables, y los 3 casos en los cuales ha fallecido un menor de edad ha sido, en este hospital, ha sido solo por comorbilidades, especialmente diabetes infantil, ¿no? Entonces, realmente el riesgo es bastante bajo, y por lo tanto eso da todas las facilidades, pero es muy importante que podamos conversar todos los datos con argumentos sólidos, con evidencia científica, para poder dar tranquilidad y seguridad, y este sentido de urgencia de comenzar las clases con toda nuestra comunidad educativa, padres de familia y profesores. Gracias, Fray Elías. Y en este sentido,
¿no? Este sentido de urgencia que tenemos ya ponernos, actuar de una vez y empezar e iniciar este retorno a clases por todas los datos que también nos estás dando, ¿no? No solamente hablamos de retrasos de aprendizaje, de pérdidas de aprendizaje, sino toda la parte emocional y de salud que estamos viendo en los estudiantes. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que en el caso tuyo, Juliet y Lucía, ¿no? Que hemos tenido para poder implementar este retorno a clases, ¿no? Considerando, Juliet, que ustedes han empezado no recién hace unos meses, ¿no? Ustedes han empezado, si no me equivoco, ahora en marzo de este año, ¿no? Y también en este sentido, no sé qué nos podría también complementar, Lucía. Te escuchamos, Juliet. Gracias, Mercedes. Bueno, un saludo para todos y qué bueno que estemos aquí, pues porque eso da muestra de lo comprometidos que está cada uno de ustedes con la educación. Animarlos a que hay que seguir adelante a pesar de la adversidad, que todas las adversidades son oportunidades de aprendizaje y de mejora. Respondiendo a tu pregunta, pues bueno, fueron varios. Quisiera ir nombrando rápidamente los que más tuve que enfrentar. Primero, llevar a los padres y a las familias a que comprendieran que todo es un proceso. A veces queremos que las cosas se solucionen ya. Y esto es uno de los grandes desafíos. Todo es un proceso y al ser un proceso, pues requiere tener calma y requiere tener enfoque. Entonces ese fue uno de los primeros desafíos. El segundo desafío sin duda es la confianza en que tienen que tener hacia la institución o lo que uno pueda transmitir. La confianza creo que es uno del mayor desafío porque pues está el miedo. Todos tenemos miedo, los padres tienen miedo, los niños también. Entonces hay que generar confianza. Ese es otro gran desafío que se tuvo que afrontar. Otro gran desafío fue la conectividad. Pues sabemos que cuando retornamos a las clases, al aula, pues teníamos que estar muy preparados para tener en cada salón el internet por cable, tener los televisores, videobin, todas las herramientas que nos pudieran ayudar con este tema de conectividad y también la misma capacitación de los docentes, porque pues si bien estábamos conectados desde casa, pues iba a ser nuevamente algo que teníamos que ir conociendo en el camino. Entonces este fue otro desafío, lo que es la conectividad. La formalidad. Miren, no se imaginan, hay que estar preparados porque cuando nos sacaron del colegio para estar en cuarentena, muchas familias y nosotros no entendíamos y estábamos enojados, pero cuando empezamos a vivir eso empezamos a entrar en una zona de confort. Y ahorita que nos dicen, perdón, y ahorita que nos dicen hay que regresar o estás listo para regresar, hazlo. Nos sacan de esa zona de confort y uno dice, bueno, ya acá, no, ya me gustaba como estaba antes. Entonces eso es una cosa que hay que entrar a mirar porque la formalidad se pierde. Entonces yo he encontrado que cuando ya entramos en esta modalidad de la implementación del retorno a clases, pues se perdieron muchas cosas y hay que tomar nota y con calma, hay que ir con calma. Uno a veces quisiera como director que otra vez todo volviera a ser igual y no va a ser así. Esto tiene que irse desmontando con mucha paciencia y con visión. Y bueno, y el otro gran desafío fue el nivel académico, porque no hay que decirnos mentiras, aprender desde casa es diferente a estar en la presencialidad y los niveles académicos se vieron afectados. Entonces, tener que reconocer, eso fue un gran desafío, empezar a reconocer cómo estamos, cómo están los niños, cómo está el docente también preparado para afrontar eso. Hay que hacer un tamizaje para poder determinar cuál es el punto de partida desde la nueva presencialidad, porque estar en casa nos quitó, nos restó esa formalidad, nos restó nivel académico. Entonces allí ese fue otro desafío. Entonces uno pudiera resumir que hay desafíos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista también académico, desde el punto de vista de comunicación, otro gran desafío. Y para quienes somos fundadores o también propietarios de la institución educativa, pues otro gran desafío sin duda es la parte financiera, el tema de cartera. En tema de cartera, porque pues sin duda los colegios también son una empresa porque necesitan recursos para poder avanzar y entonces allí se quedó una gran cartera, había que establecer estrategias porque teníamos que implementar los protocolos, porque teníamos que comprar ciertas herramientas tecnológicas para cada aula. Entonces esos fueron los desafíos. Muy importante que cuando ustedes se vayan, estén preparando ya ese retorno, tengan en cuenta esos diferentes frentes.
son muchos frentes. Uno a veces se enfoca solamente en lo académico, pero son diferentes frentes que hay que ir trabajando. Eso es lo que yo podría decirte, Mercedes, en cuanto a esos desafíos para el retorno a clase. Bueno, me dicen que me queda un minuto. Yo quisiera entonces aprovechar ese minuto para decirles, no se angustien, preparen el terreno. Esta época en que uno está en casa y no puede regresar al colegio es una época valiosa para poder planear y poder establecer un nuevo plan estratégico. ¿Cómo voy a desarrollar mi plan estratégico? Porque eso fue una de las cosas que me pasó a mí. Mi plan estratégico me tocó archivarlo y hacer uno nuevo. Entonces es una época que ustedes tienen muy valiosa para poder decir, bueno, voy a hacer mi plan estratégico en donde voy a determinar qué me implica retornar a clase, que es la parte de infraestructura, la parte de protocolo de seguridad, qué me implica también, me implica el desafíos frente a la parte emocional. Hay otros desafíos económicos, hay unos desafíos académicos, hay unos desafíos de comunicación. Entonces poder tener uno ese panorama le va a permitir ir avanzando. La parte de la comunicación, el gran desafío de comunicación y confianza con los padres, hay que desarrollar una estrategia. Entonces, en cada aspecto hay que sentarse a pensar en estrategias para que uno pueda avanzar y dar el mensaje de que aquí estamos, pero estamos avanzando y cuentan con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Juliet. No sé, Lucía, si tuvieras algo para complementar lo que acaba de mencionarnos Juliet. Sí, muchísimas gracias. Muy agradecida también por la invitación de esta tarde. Qué lindo compartir con colegas lo que nos está sucediendo a todos. Y podría mencionar dos desafíos en general. El primero, poder entender a las autoridades cuando se confunden entre ellos, entre las grandes instituciones, van diciendo cosas con el ánimo de mejorarnos, con el ánimo de darnos las pautas, pero de pronto uno encuentra esa confusión, como me decía un niño, hay que desconfundirlos para que no den permiso para volver al colegio. Y efectivamente, tenemos que traducir, Mercedes, Elías, tenemos que ir como traduciendo las cosas que vienen de gobierno y parece que no quedan del todo claras. Entonces, el primer desafío es que los directores, los promotores, los maestros, tenemos que como andar con mucho cuidado para entender y tener la claridad de lo que se nos está diciendo, ¿no? Eso compromete, por supuesto, conversar, dialogar, comunicarnos mejor para saber exactamente qué hacer de acuerdo a la norma que hay que obedecer. Ese es un desafío para mí. Y otro desafío es el autodiagnosticarnos, ¿no? Porque en la diversidad del país somos tan distintos que en realidad cada uno de nosotros tiene que ver cómo estamos, quiénes somos, a quiénes tenemos en nuestra comunidad educativa, qué características tienen, con qué contamos, podemos realmente hacer semipresencialidad. Entonces me parece muy importante que cada uno de nosotros primero mire hacia adentro para saber qué podemos hacer. No todos vamos a poder avanzar igual, pero todos podríamos llegar al mismo propósito que necesitamos, con urgencia, que los chicos vuelvan a la escuela y tengan ese contacto social que necesitan con los maestros. Eso es lo que yo podría agregar. Gracias, Lucía. Y en ese contexto quizás nos puedas explicar cómo has empezado, porque tú desde la experiencia en el Colegio de Talentos, en la ciudad de Trujillo, la ciudad de la Eterna Primavera, tú has tomado esa decisión ya hace un buen tiempo. Entonces, quizás nos podrías contar brevemente cómo así has empezado y cómo enfrentaste este reto también, conversando de lo que acabas de mencionar, cómo enfrentaste esta desconfianza, ¿no? Y la desinformación de los padres de familia. Así es, creo que lo más importante ha sido comunicarnos adecuadamente. Creo que ya el colegio en su filosofía también tenía formas para mantener estos vínculos, cosa que nos ha servido mucho a la hora de la crisis, ¿no? Cuando una escuela tiene en su comunidad educativa un buen nivel de comunicación, eh, es importante para que todos podamos hablar de los problemas y tratar de solucionarlos juntos. Nosotros recibimos una pregunta de parte de las autoridades si podíamos establecer todas las condiciones para que los chicos regresaran. Si cabía la posibilidad, apenas se diera el permiso, entonces lo que hicimos fue reunir a los padres y preguntarles, además de la oferta, ¿no? Porque primero tenemos que garantizar, es el hijo del padre el que va a ir al colegio y cada uno tiene una realidad distinta, entonces era interesante saber qué opinaba. En un principio la mitad de las familias dijeron no por temor al contagio
y luego cuando escuchan que la escuela tiene esta posibilidad de ofrecer limitadamente, porque tampoco es una garantía total, ¿no? Siempre hay un temor, pero cuando podemos juntos trabajar sobre esta confianza básica, entonces los padres de familia van encontrando que las condiciones definitivamente son posibles de la semipresencialidad, ¿no? Los chicos están yendo al cine, los chicos están reuniendo en los moles, los chicos caminan por la calle juntos, se reúnen en los parques, otras personas lo hacen sin ningún medio de control, y la escuela sí les puede ofrecer algunas garantías. Entonces creo que lo principal fue trabajar sobre la comunicación, conversar, satisfacer las dudas y ver que efectivamente podíamos hacer algo juntos, ¿no? Familia y escuela tomando decisiones juntos. ¿Hace cuánto tiempo empezaste, Lucía, en el colegio? ¿Cómo fue tu Nosotros, inicio? mire, nosotros tuvimos un informe en estas confusiones de autoridades antes de que se abrieran las escuelas rurales, tuvimos una solicitud para que informemos si estábamos listos. Entonces lo que hicimos fue implementar el colegio, trabajar sobre el protocolo, sobre la norma y tener listo el colegio. Tuvimos 4 supervisiones de parte de la UGEL y un acta que informaba el ok. Entonces recibimos a los chicos con todos los protocolos, los jóvenes pueden entender, hablo solo de los jóvenes mayores para comenzar en una forma de piloto, y efectivamente con el permiso de cada padre y con el trabajo delicado, porque definitivamente si estamos hablando de salud es un trabajo delicado, pero es posible hacerlo, ¿no? Yo después de esta experiencia creo que todos los colegios podemos hacerlo sin ningún problema. Como dijo Juliet, hay muchos factores, muchas dimensiones que hay que trabajar, pero creo que en el camino, de acuerdo a las características de cada escuela, se pueden llegar a acuerdos por los aforos, por el espacio, por la implementación, para el tema de los protocolos de bioseguridad, por los maestros que están listos y los vulnerables que queden en casa todavía, por las familias que pueden conformar un comité, que pueden apoyar todo el tiempo, por los tránsitos de los chicos también, ¿no? Porque llegar a la escuela supone también un camino, por el tema de pensiones, que también ya se comentó aquí. Entonces, todos esos puntos se tienen que revisar. Yo insisto que cada colegio es único, exclusivo, y cada familia también lo es. Entonces, hay que trabajar siempre con el diálogo para llegar a un acuerdo y establecer primero horarios cortos, después horarios un poquito más extensos. Primero hicimos actividades deportivas, actividades artísticas, ya hemos incluido algunos talleres de comunicación, de matemática, poquito a poquito, como se dice, evaluando al final de cada jornada cómo ha funcionado, y los chicos están felices. ¿Qué les puedo decir después de que los jóvenes se reúnen otra vez todos juntos, ¿no? Y esa felicidad no significa solamente alegría, significa un estado emocional que mejora sustantivamente después de todo este encierro de 16 meses, ¿no? Así es, así es. Juliet, en tu caso, la experiencia que has tenido en el colegio es, ¿ustedes empezaron con todos los grados? ¿Nos podrías comentar? El micrófono, Ya tengo micrófono. Gracias. Mira, nosotros empezamos un piloto en el mes de noviembre y ese piloto fue con el último grado. Fue un piloto de una semana que nos ayudó muchísimo porque pudimos establecer cuáles eran los puntos de mejora y también para decirle a los padres de familia, esto está, ser súper transparentes es muy importante, qué tenemos y qué no tenemos, pero siempre vendiendo pues el tema de la confianza, que estamos trabajando para eso. Y ya en el mes de febrero, el 8 de febrero, entré con todos en alternancia. Le estoy hablando de niños desde 2 años hasta grado 11, que estamos hablando de 17 años. Entonces entramos en alternancia en un modelo pues que ahí, digamos que replica el tema de pico, de día del pico y cédula, y esto que funcionaron en muchos países, coloqué el pico y semana. Entonces, unos días iban los cursos pares, otro día iban los cursos impares, y los viernes era el sorteo. Entonces fue gradual, fue de esa manera la alternancia, pero empecé con todos, porque las realidades son diferentes. Entonces, los que más necesitaban regresar eran curiosamente los papás, los padres de los niños más pequeños, porque necesitaban quien les ayudara con estos chiquitines. Entonces, por eso di la opción de que era para todos, era la realidad de mi institución, entonces así fue. Y ya hacia el mes de mayo
empieza a desmontar el tema de la alternancia y se da la opción de que ya pueden ir todos, siempre y cuando tenga el aforo. Entonces tienen que hacer un registro antes de que inicie el mes para yo decir, los primeros que se registraron, estos son los que van a estar y van a ir 100% en la presencialidad. Esa fue la manera y como lo hice en el mes de noviembre y arranqué el 8 de febrero. Perfecto. Lucía comentaba del comité de padre de familia. También yo te escuché en una conversación que tuve contigo. ¿Cómo enfrentaste ese reto de la desconfianza con los padres de familia y esta desinformación, Juliet, con los padres de familia? No sé si nos puedes comentar. Sí, pues mira, primero, ¿cómo lo afronté? Primero tengo que estar yo convencida. Cada uno de nosotros tiene que estar todos tenemos miedo y es válido y vale tener miedo, pero tenemos que estar convencidos. Y de cara a los padres de familia tenemos que decir, aquí estamos seguros y lo vamos a hacer y cuenten conmigo. Eso es lo primero que hay que tener, estar convencidos de lo que uno va a hacer. Esa fue una de mis primeras estrategias. La segunda estrategia para poder ayudar con todo este tema o ganar confianza fue conectar emocionalmente con las familias, porque como estamos en un momento tan emocional, hay que reconocer a la persona, hay que reconocer lo que están sintiendo las familias. Entonces fue a través de reuniones, escucharlos, escuchar qué está pasando, qué están sintiendo y validar sus emociones. Entonces entiendo que tienen miedo, entiendo que están preocupados, entiendo que tienen muchas dudas, pero entonces vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, primero es conectar emocionalmente, que fue lo que a mí me funcionó. Conecto emocionalmente, valido las emociones y les empiezo a mostrar cómo vamos a empezar. Entonces, una vez yo hice eso, el validar las emociones, empecé a decirles, miren, este es el protocolo y mostré videos. Los videos de así estamos, hice todo el recorrido por la institución, les mostré cada salón, cada espacio, de cómo nos estábamos preparando. Aquí también capacitaciones. Habían padres que decían, no, mi hijo no va a usar el tapabocas todo el tiempo en el salón. Yo al comienzo les decía, esto es una responsabilidad de ustedes, pero yo lo voy a acompañar, porque es que también tenemos que ayudarles a los padres que se hagan responsables. Entonces, es una responsabilidad, empieza ya desde casa. Hice capacitaciones tan sencillas virtuales de cómo usar un tapabocas, cómo lavarse las manos. Eso genera un mensaje de se están preocupando por mí, me están enseñando, me están acompañando. Entonces aquí, como decía Lucía, la comunicación se vuelve fundamental para generar confianza. Entonces, la comunicación es fundamental y también el que tú estés convencido para poder transmitir, porque eso es lo que uno vende, lo que uno tiene en el corazón es lo que uno le está saliendo y lo que está haciendo en el día a día. Entonces, bueno, y otro que tú mencionabas fue crear el comité de bioseguridad, en donde cuando creo el comité de bioseguridad involucro a los padres y les digo, bueno, ¿qué padres quieren ser parte de este comité para que me ayuden a revisar, a ser también observadores en la práctica, no solamente en el documento, sino vengan, ayúdenme y tomemos nota, esto hay que mejorarlo, esto hay que ubicarlo, hay que comprar algo de más. Entonces, es como nosotros lo fuimos haciendo. Ese comité pues se reúne periódicamente y ya ellos están tranquilos porque son el voz a voz internamente. Fue de Perfecto. esa manera. Excelente, Juliet. Y asumo que con este reto de retornar a clases también hubieron retos con los docentes. ¿Nos podrían comentar, Juliet? Y terminamos con Lucía. ¿Qué retos tuviste que afrontar, Juliet? Ah, ¿el micrófono? Ya lo tengo. Sí, bueno, con los docentes, los retos son también personas que tienen familia. Entonces tenían miedo de dejar a sus hijos en casa. ¿Con quién los voy a dejar? Ese es un gran reto, porque cada uno tiene una realidad y hay que también entrar a validar y decir, ok, te entiendo, pero necesitamos que vuelva. Eres valioso para la institución, debes organizarte, esta es la forma en que lo vamos a hacer. Miedo, ese es otro gran reto que tenemos, otro gran desafío que tenemos con los docentes, porque también tienen miedo después de estar contagiados o llevar el virus a la familia. Y ya estando en el colegio, ya estando en la rutina, pues otro gran desafío fue que se nos olvidó que existían normas. Se nos olvidó que hay una serie de cosas que tenemos que cumplir. Entonces, como veníamos en un ambiente un poco más flexible, en un ambiente mucho más relajado, de alguna manera, sin decir que no fue duro el trabajo,
Pero el volver a la rutina, el tener que volver a cumplir la norma, el tener que hacer unas entregas en determinadas fechas, eso ha sido, mire, llevo ya 8 meses y sigue siendo un reto, porque es volver a acostumbrarnos a eso, es volver a entender que hay unos lineamientos y que esos lineamientos se tienen que cumplir. Entonces esto fue con respecto a la norma, y el otro gran desafío es para ellos el sistema híbrido. Estábamos en casa y pues todos estábamos en la virtualidad, pero cuando llegamos al aula, oiga, tengo que estar pendiente del que está conectado, pero también del que está aquí. Eso me demanda atención, eso me demanda también emocionalmente muchas cosas, porque detrás de las cámaras están los padres diciendo, no le prestan atención a mi hijo, solo le prestan atención al que está en la casa. Eso es otro gran desafío que tienen los docentes, y escuchar al docente y decirle, tranquilo, es normal, no se estrese, es parte del proceso. No lo tome personal. Si un padre de familia le hace el reclamo, no lo tome personal. Entienda que él está allá con su hijo y quiere que le presten atención. Entonces busquemos estrategias. Entonces esos fueron los grandes desafíos que se presentaron con los docentes para retomar el tema del miedo, el tema de la comodidad que tenía en casa, el tema de los lineamientos y el nuevo sistema que es el sistema híbrido, el modelo híbrido. Perfecto. Muchas gracias. Excelente tus experiencias, Julieta. Lucía, ¿algo que quisieras complementar? Apreciados colegas directores, nosotros somos el gran reto. Un director es el líder, y si el líder tiene miedo, posiblemente los demás en la familia tengan miedo, como el padre en una casa, como la madre en una casa. Entonces, creo que nosotros somos primero ese gran reto de ver, ¿realmente estamos empoderados? ¿Realmente es posible que nosotros lideremos y llevemos el barco en este camino, que difícil camino? ¿Realmente sabemos saltar una crisis? Es muy importante, porque cuando el director hace de capitán, bueno, los profesores tienen que ir como los grandes marinos al costado tratando de llevar el barco a buen puerto, y ahí también viene esta imitación de las familias y de los niños. Entonces, para mí uno de los grandes retos es asumir la condición de liderazgo y saber que efectivamente lo vamos a conseguir, y que encontremos en un proceso de estudiar, aprender y equivocarse, ¿ah? Porque esto también, uno puede tener esta meta, puede equivocarse, pero ¿para qué nos han enseñado que el reto es una forma de aprender? Entonces yo creo que en el camino los grandes retos se suplen con esas ganas y entusiasmo de salir adelante y de decir yo lo voy a hacer. Si la familia ve que el líder, que los maestros quieren hacer las cosas bien, quieren comenzar la escuela y les damos la seguridad de que todo esto va a resolverse de buena forma, yo creo que todos continúan a nuestro lado y lo hacemos juntos, porque ese es el poder, ¿no? Que nos unamos y que conquistemos estas metas juntos. Muy bien. Hemos estado hablando de los retos con los padres de familia, hemos estado hablando también de los retos de la cultura, de ese liderazgo, y tú estás cerrando muy bien, Lucía, con la parte de que los primeros que tenemos que afrontar este reto somos nosotros, ¿no? Los directivos, los directores, ¿no? Los que tenemos que dar ese paso de decir, ya, esto es hora y tenemos un propósito mayor, más allá de que los padres quizás tengan el temor de regresar y de retornar, pero somos nosotros los que tenemos que motivar a nuestros padres de familia y brindar esa confianza de lo que ustedes estaban comentando. En este momento estamos ingresando a la segunda parte de este webinar y de este conversatorio, y cuando eventualmente se reabran las aulas, estas deben ser espacios donde los aprendizajes y las emociones que se compartan con los estudiantes sirvan verdaderamente de palanca para ese desarrollo motor, para esa movilidad social, ¿no? Pero también para permitir habilidades de adaptabilidad al cambio. Esto que hemos pasado, creo que nos ha servido de un empujón, ¿no? Un empujón en el que han dicho, o sí, te adaptas al cambio, ¿bien? ¿Y cuáles serán estas prioridades socioemocionales y pedagógicas que requieren nuestros estudiantes? Y en esto quisiera invitar a Fray Elías. ¿Qué tipo de cultura escolar, Fray Elías, tendrá más capacidad de adaptarse al retorno a clases? Sí, ¿ahí me escuchan?
Sí, Justamente la idea y lo que plantea Kotter trabaja en el proceso de cambio en 8 pasos fundamentales que hay que desarrollar y que se ha vuelto casi como la tabla que hay que seguir siempre para todo proceso de cambio. Esto es un proceso de cambio, es un proceso de liderazgo. ¿Cuáles son los primeros 3 pasos que plantea Kotter? Que es la parte que nos toca ahora. ¿Sí? Lo primero, este sentido de urgencia, ¿no? La pregunta ya no puede seguir siendo si comenzamos clases presenciales, híbridas o no. Esa ya no puede ser la pregunta porque esa pregunta nos paraliza como directivos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para comenzar? ¿No? Incluso si hay una tercera ola, porque hay gente que casi como una cosa mágica espera que llegue la tercera ola y por lo tanto no vamos a comenzar. La tercera ola no se va a dar igual y al mismo momento en todo el país. Las otras 2 olas, recuerden, la primera y la segunda, se dieron en diferentes momentos en el país. No se dio el mismo momento en Iquitos, o en Trujillo, en Puno, Arequipa o Lima. ¿Sí? Se dan en diferentes momentos. Entonces, cada colegio tiene que tener autonomía y cada UGEL para estar en esta danza de reaperturar clases, volver a cerrar, reaperturar clases, volver a cerrar, y así nos la vamos a pasar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener claro. La cuestión es cómo comenzamos. Una vez que está el sentido de urgencia y con evidencia científica, con pruebas concretas que nos pueden comprender los padres de familia, lo segundo que tenemos que lograr es crear esta coalición guía, tener un equipo que crea en esto, ¿no? Como ha mencionado tanto Juliet como Lucía. Necesitamos un equipo que cree en esto. Y en ese sentido, primero tenemos que tener una cultura con propósito, ¿ok? El propósito tiene que estar clarísimo. Hay suficientes evidencias y nosotros lo que tenemos que hacer es que hayan aprendizajes. Tenemos que tener una cultura centrados completamente en el aprendizaje. Y para estar centrados en el propósito, que es el bienestar de los niños, especialmente, tenemos que ver cómo hacemos. Y ahí necesitamos una cultura innovadora. Cuando he estado estudiando mucho, no solamente esta reunión, sino las reuniones previas de preparación de este webinar con Juliet y Lucía, que son 2 grandes líderes, cómo han liderado sus escuelas, y tú te das cuenta que inmediatamente ellas no han estado esperando a ver qué dice el gobierno, ¿no? No han estado esperando a ver qué nos dicen, ¿no? Como nos pasó al comienzo, ¿no? Cada 15 días venía Vizcarra y nos decía 15 días más y 15 días más, y habían colegios, habían equipos directivos que seguían esperando, sentados a que el gobierno nos dé pase, y así se pasaron 2 meses, y después nunca estuvieron preparados. Hay que estar preparados ya, y hay que buscar soluciones posibles, ¿no? Ya, esto es lo que nos permiten. Bien, hay que buscar qué soluciones, cómo podemos cumplir la ley, pero también al mismo tiempo cumplir el propósito, que es lo más importante. Y obviamente el propósito y lo primero es que los estudiantes tengan salud. Lo segundo son los aprendizajes, ¿no? O sea, tenemos que, como se dice, tiene que ser un retorno seguro, flexible, ¿no? Nadie está diciendo que tiremos la casa por la ventana y que ahora todos se contagien porque no cuidemos ninguna condición de bioseguridad. No se trata de eso. Entonces, es muy importante tener una cultura también al mismo tiempo de colaboración. Y ahí es fundamental, como ya han mencionado, la comunicación. Este comité de bioseguridad que nos propone Juliet es fundamental e involucrar ahí a los profesores, a los papás, ¿no? Y tener mucha comunicación para que se sientan involucrados en la toma de decisiones, pero no es que tú le vas a preguntar a todos los papás, eso es imposible. Tú tienes que asumir el liderazgo, tienes que tomar la decisión, no le vas a preguntar a los papás si arrancan o no. Vamos a arrancar. Pero tener estos comités de bioseguridad con grupos pequeños de papás involucrados, de algunos profesores involucrados, que te sirvan para comunicar bien y también para escuchar, ¿no? Eso sirve bastante. Y también un comité de comunicación en situaciones de emergencia para saber comunicar, para revisar los comunicados, por ejemplo, que saquemos y estar seguros que no se generan errores o que teléfonos malogrados, antes de sacarlos ya a todos. Eso también sirve bastante, ¿no? Otro elemento fundamental es en esta cultura con propósito, entonces los directivos lo tienen que tener claro el por qué. Y eso no entra en tela de discusión, ¿no? En tela de juicio. El cómo lo trabajamos con los profesores. Y el qué vamos a hacer lo comunicamos a los papás a través de videos, etcétera, como han mencionado tanto Juliet como Lucía, ¿no? Esos son los 3 niveles que tenemos que trabajar, tanto el por qué con los directivos, el cómo con los profesores y el qué se le comunica a los padres. ¿Por dónde comenzar para esta cultura saludable? El tema socioemocional se vuelve lo primero. Hay que ayudar en los procesos de duelo. Así lo hemos hecho varias veces a través de clases virtuales de tutoría. Hay que trabajar el proceso de duelo a nivel de socioemocional. El tema es interesante poder tomar pruebas diagnósticas para ver psicológicamente cómo están los estudiantes y rastrear ello.
El tema de socialización también es fundamental, ¿sí? No es que ahora vamos a avanzar rápido, así que damos menos horas de recreo. No, el recreo se vuelve importantísimo. Tienen que socializar por burbujas. Psicomotricidad también es fundamental. Si el colegio es religioso, el área pastoral también es fundamental. Y el tema del arte, ¿no? Se vuelven elementos fundamentales para poder desarrollar. Y en tercer lugar, ¿no? Como dice Cotter, una vez que tenemos esta coalición, este equipo está comprometido y convencido de eso, ya se trata de la estrategia. ¿Y cuáles son las estrategias? Necesitas 3 cosas según la normativa que ha salido. Las condiciones epidemiológicas, ¿no? Con esto ya el 45% de colegios en el Perú ya están listos para poder reabrir en las condiciones actuales. Probablemente todos nuestros colegios ya estén listos. Segundo lugar, ¿no? Las condiciones de bioseguridad dentro del colegio. ¿Y qué es lo que te piden? Vacunación, 1. 2, uso de mascarillas, 1 o 2 mascarillas. 3, distanciamiento social, ¿no? 1,5 metros, ¿no? Si quieres 2 metros para estar seguro. Cuidado, donde más tienen que estar separados y al aire libre es en el momento de los almuerzos o comidas, refrigerios. Ahí es donde se sacan la mascarilla, ahí es donde más distanciados y fuera del aula, en el ambiente al aire libre, tienen que estar. Ahí se paran, no tengan el recreo todos a la misma hora, tienes que cambiar horarios, ¿no? Ventilación, ¿no? No sirve tanto las separaciones que se pongan de plástico, porque eso evita la ventilación, eso ya está comprobado que eso no funciona. Lo que tienes que hacer es ventilación, no poner separadores de plástico ni comprar esas cosas. No barreras físicas, ¿no? No sirven de mucho, sino justamente lo que es indispensable es ventilación. Lavado de manos, higiene, ¿no? Evitar hablar mucho, ¿no? Si el profesor va a hacer una clase tradicional que le pudo haber dado virtual y se va a poner a hablar todo el rato, no funciona de mucho, ¿no? Hay que saber trabajar de manera a través de proyectos. Detección y inmediatamente, ¿sí? Aislar a las personas que están enfermas para mandarlo a cuarentena, ¿no? Si alguien tiene algún familiar también o haya estado en contacto con alguien enfermo, en cuarentena, ¿no? Para poder revisar. Rastreo de casos, ¿no? Y de contactos. Limpieza y desinfección, ¿no? No se necesita fumigar el colegio, basta con alcohol, y eso también se ha dicho clarísimo desde el MINSA, ¿no? Pruebas de evaluación para detectar también los casos y los brotes tempranamente y poder también meter a cuarentena a esos grupos. Tus niveles van a ser burbuja, salón y colegio, ¿no? Olvídate del grado, ¿no? Da igual, ¿ok? Luego, las pruebas de evaluación para detectar brotes tempranos, como decía, ¿no? Y se cierra una burbuja o un salón o un colegio, depende del caso, y horarios saludables, ¿no? Tanto a nivel de calendario como también semanal, como mencionaban ya, experiencias distintas, y el transporte seguro. Sobre esas cosas es que tenemos que trabajar, y luego el punto del liderazgo fundamental, que es la credibilidad y confianza con los padres de familia y con los profesores, ¿no? De esta manera podemos tener una cultura que realmente va a estar mucho más lista, ¿no? Y con más facilidades y más probabilidad de éxito para todo este proceso. Gracias, Fray Elías. Bien claro, este cambio de cultura está en nuestras manos, está en nuestras decisiones, ¿no? Y gracias a Dios estamos acá los que tenemos que estar en esta reunión, en este conversatorio. Bien, vamos a compartir un video del Colegio Talentos, ¿no? De una reciente experiencia que ha tenido Lucía como directora del Colegio Talentos. Sí, esto también ya lo hemos pasado, perfecto. Muy bien, esto ha sido el 24 de agosto, ¿no, Lucía? Y veo que hay muchas actividades de movimiento, muchas actividades de vida activa, ¿no? Lo que le llamamos vida activa,
Y excelente, excelente la forma como has iniciado. Y bajo esta experiencia, ¿qué estrategias, que ya estamos mirándolas algunas, pero quizás otras estrategias que podrías compartir con nosotros, has utilizado para atender a los estudiantes que aceptaron llegar a la presencialidad? Así es, del 100% de jóvenes, nosotros tenemos 60 jóvenes en quinto de secundaria, hombres y mujeres, 8 se encuentran de viaje, 10 dijeron que no estaban de acuerdo con la semipresencialidad y los demás que sí. Basados en este documento firmado por los padres y con la autorización respectiva, tuvimos que hacer un cambio en el horario para el horario presencial en martes y jueves y que se grabaran algunas clases mientras los 10 niños que no aceptaron la semipresencialidad tuvieran la clase en vivo. Esa clase se grababa en asincrónica, ¿no? Queda para los que fueron en la mañana, porque lo de la mañana por el momento no está reemplazando la hora clase, pero sí está reemplazando los talleres extracurriculares, porque como dijo Fray Elías, estamos medio hackeando, ¿no? Estamos medio al borde, tratando de hacer cosas donde no se nos pueda presentar una denuncia, porque hay mucha gente que no lo puede entender y entonces nos cree irresponsables, posiblemente nos llame así, creyendo que estamos exponiendo a los chicos un COVID sin darse cuenta que realmente los estamos exponiendo a volver a vivir su vida de escuela, sobre todo en quinto de secundaria. Entonces los cursos, los chicos tienen 7 bloques diarios en el colegio, 35 bloques a la semana con pausas activas de 15 minutos de intermedio entre bloque y bloque. Y martes y jueves los hemos dedicado aquí, en este espacio, donde los chicos pueden acceder con los maestros a los talleres, como les dije, deportes y talleres artísticos, que les gusta, que ellos decidieron siempre hacer, porque tenemos cada año un listado de necesidades, de intereses de los chicos, inquietudes, ¿no? Y estos videos que tenemos, que los hacemos cada día, son en realidad para los padres, ¿no? Los compartimos con los padres porque los padres dentro del protocolo también respetan que pueden entrar las personas muy limitadamente a estos espacios. Entonces, como ustedes pueden ver, está el profesor y los alumnos, y según el aforo, los chicos son divididos en grupo en estos talleres. Así que nos está yendo muy bien. Yo creo que los chicos están aprendiendo también, porque a veces dicen, no, se van a entretener. Bueno, si el entretenimiento y el conocimiento van juntos, genial. Estamos logrando actividades de aprendizaje y eso nos interesa mucho. Y nos comentabas de que tenías algunos estudiantes que habían aceptado la virtualidad, pero también otros que se quedaron, ¿no? ¿Cómo seguir atendiendo a los que se quedaron en la virtualidad? Bien, como les dije, nosotros comenzamos martes y jueves en la semipresencialidad. Entonces, lunes, miércoles y viernes están todos, ¿no? El 100% de jóvenes. Y martes y jueves, cuando nuestros chicos están en los talleres de la mañana, los 10 jóvenes están recibiendo el mismo horario sincrónico, ¿no? Con el maestro en el horario base desde marzo. Y como les dije, la clase queda grabada para que el alumno que estuvo en la mañana, ya en el presencial, pueda recibir la clase. En realidad no los estamos afectando, es la continuidad que se le ofreció al padre de familia y todos están de acuerdo y encuestando a estos 10 chicos que están recibiendo la clase así, también están muy contentos. No hemos tenido ningún desorden con respecto al horario base. Perfecto. Julia, tú nos mencionabas hace un momentito de que uno de los retos para el profesor fue cómo ahora tengo que atender a dos tipos de público, ¿no? A mi estudiante que tengo de manera presencial y a los que están todavía en casa, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito qué estrategias utilizaste o qué orientaciones o conclusiones sacaste para poder seguir atendiendo a estos dos tipos de público que tenías con los estudiantes? ¿El micrófono? Sí, ya. Claro que sí. Mira, aquí en todas partes, cuando uno es líder de algo, tiene que anticiparse. Entonces, aquí la anticipación ayuda. Yo lo que hice antes de empezar fue sacar una lista de los posibles desafíos y reuní a los padres y familia. Les dije, mire, vamos a empezar este modelo,
pero esto se puede presentar. O sea, me anticipé y les dije, de tal manera que si esto se presenta no se me vaya a afanar, no se me vaya a estresar, deme el tiempo para hacer los ajustes, confíe en mí. Entonces, cuando ya ellos vieron que empezamos y que sí, que había un problema de conexión, que el profesor se le olvidaba estar interactuando con ambos públicos, ellos decían, ah, cierto que Juliet me dijo, Juliet, está pasando esto. Entonces me lo decían como aporte y no como reclamo. Entonces la anticipación es importante y el entrenamiento para el docente y por supuesto darle las herramientas necesarias para que lo puedan hacer, porque teníamos problemas también de no escuchar. El tema del sonido fue un gran reto porque teníamos la pantalla, los veíamos, pero no los escuchábamos. Entonces eso fue un tema de acople, de darle tiempo al proceso. Entonces, ¿cómo lo hice? Fue anticipándome, haciendo la reunión y haciendo una lista de desafíos y diciéndoles, esto se va a presentar, pero tranquilos que ya lo tengo contemplado y estoy trabajando en eso. Perfecto, perfecto. Y considerando que además de este reto de atender a los estudiantes que aceptaron la presencialidad y los que se quedaron en casa, asumo que también tuviste retos para todo el tema de la evaluación, ¿no? ¿Qué estrategias has utilizado para evaluar, para obtener información relevante sobre los aprendizajes de tus estudiantes? Bueno, perdóname, antes de contestarte eso, yo quiero decir algo que se me quedó en el camino y me parece muy valioso gracias a la intervención del padre Elías, y es, miren, cuando uno ya arranca en la presencialidad, se va a encontrar con que va a haber contagios. Esa es una realidad, pero no nos puede dar miedo. No nos puede hacer que nos echemos para atrás, sino que tenemos que avanzar con seguridad y transmitiendo confianza. ¿Cómo construir confianza? Porque se me presentaron casos, ahorita gracias a Dios llevo ya 3 meses que no, pero arrancando se me presentaron unos casos de contagio. Es ser súper transparente, tranquilo y tomarlo con tranquilidad. Hay un caso de contagio en este grado, todo este grado se va para cuarentena según el protocolo, los demás seguimos, tranquilos. Claro, uno dice, pero ¿qué van a decir los padres? ¿Qué tal no vuelvan? No, uno tiene que reunirlos y decirles y mandar el comunicado. Los padres son súper agradecidos, dicen gracias por cuidarnos. Listo, perfecto, me quedo en casa en este momento. Entonces, eso se va a presentar, no nos puede dar miedo. Cierro el paréntesis y respondo a tu pregunta. Miren, a mí me ayudó muchísimo y todos los que somos directivos sabemos que en los directivos estamos para solucionar problemas. Ese es uno de los grandes trabajos que tenemos nosotros. Dedicamos mucho tiempo a enfocarnos a buscar soluciones porque ese es nuestro trabajo. Pero también hay que dedicar un tiempo a planear, a pensar. Ese tiempo de pensar fue el que me ayudó a mí estando en cuarentena. Entonces el tiempo que ustedes tienen ahorita aún estando en casa es un tiempo, como vuelvo y digo, valioso porque allí es donde pueden sentarse a pensar y a proyectar. Entonces, cuando yo me puse a hacer un análisis el año pasado, hacia septiembre, empecé a observar. Observar me ayudó muchísimo. Entré a las clases virtuales, entré a tomar nota y me di cuenta que esto no estaba funcionando y que las cosas iban a cambiar y que yo cuando volviera a la presencialidad no podía seguir siendo la misma, no podía seguir siendo el mismo colegio. El colegio tiene que evolucionar, ya no somos los mismos. Entonces, ¿qué hice? Pues lo que hice fue a sacar el diagnóstico y determinar un nuevo horizonte institucional. Ese nuevo horizonte institucional me lleva a plantear una nueva misión, una nueva visión, un nuevo perfil de estudiante. El estudiante que estoy formando, el que estaba formando en el 2020, tenía que cambiar, está cambiando, luego mi educación tiene que cambiar. Entonces en el 2021 dije, el perfil de mi estudiante es diferente, es este. ¿Y qué cambios tuvo ese perfil del estudiante? Me di cuenta que era importantísimo enseñarles habilidades para la vida, el enfoque en soluciones. ¿Cuántas personas se quedaron en el camino porque no lograron solucionar muchas dificultades de la pandemia o en la cuarentena? Además, la resiliencia. ¿Cuántas personas y cuántos niños y cuántos padres de familia no lograron levantarse de la crisis o les costó mucho trabajo? La adaptación al cambio. Y vi que pues claramente el emprendimiento tomaba fuerza. Yo trabajo en emprendimiento, pero dije, este debe ser mi pilar, porque a partir de ahora el emprendimiento es el que tiene que también ayudar a muchas familias, porque muchas familias se quedaron sin trabajo y creo que tenía que cambiar. Entonces redefino mi proyecto institucional, dedico tiempo a pensar y a definir esto, luego a socializarlo, lo socialicé con los padres. Eso me ayudó muchísimo porque dijeron, Juliet está pensando en lo que viene, no solamente en lo que está pasando hoy. Entonces así logré también
atrapar niños para que permanecieran en la institución y no se fueran, a pesar de las dificultades que tenían. Entonces, se crea una confianza hacia la institución porque sabe que está trabajando en el futuro, no solamente en el presente, en resolver. Y dentro de todo ese ejercicio que hice, me di cuenta que no podía seguir evaluando de la misma manera, que es lo que tú me estás preguntando, Mercedes. No puedo seguir evaluando porque en la virtualidad me di cuenta que pues no tenía sentido mandar unas hojas, unos talleres, unas evaluaciones escritas, porque está Google, se copiaban por WhatsApp y respondían pues perfecto, pero a mí no me interesa que respondan perfecto, me interesa ver el proceso. Entonces, redefino todo toda la forma de evaluar y al momento de decir que ya no voy a evaluar de esa manera, sino voy a evaluar a través de prácticas experienciales, que es como lo llamé, que consiste en yo te enseño y ahora tú muéstrame algo, un proyecto desde tu motivación y desde tu interés, algo con lo que yo te enseñé. Demuéstrame que aprendiste. Entonces así ya no hay espacio para la copia, ya no hay espacio para bajar de Google, sino que va aportando a mi perfil del estudiante. Tiene que ser creativo, tiene que ser líder. Entonces él tiene que empezar a crear de la nada cosas y demostrarme que está aprendiendo con lo que yo le estoy enseñando. Pero entonces si esa era la forma de evaluar, tengo que irme para atrás. ¿Cómo voy a enseñar? Porque no puedo enseñar diferente para evaluar por proyectos o para evaluar por prácticas experienciales, que es como yo como les digo que lo nombré. Entonces me tengo que ir hacia atrás y replantear, redefinir el currículo. Entonces ahora tengo que redefinirlo por ejes temáticos y también por competencias. Entonces empiezo a evaluar por competencias, pero aplicando proyectos. Eso fue lo que hice, Mercedes. Es un tiempo, yo los animo a que ese tiempo que están teniendo ahorita sea un tiempo de pensar. Yo sé, estoy segura que ustedes lo hacen y estoy segura que están resolviendo los problemas del día a día, pero también vean las oportunidades que se están viniendo y cuál es el estudiante que estamos preparando para el mañana, porque ya la situación cambió. Gracias, Mercedes. Gracias, Juliet. Súper interesante. Quizás para darles un marco, Juliet pasa por evaluaciones de calidad, su colegio pasa por evaluaciones de calidad, pero bajo un esquema diferente, ¿no? Un trabajo mucho más centrado, sí en competencias, pero ella necesita cubrir una serie de contenidos. Y con este tema de la pandemia, tuvo que cambiar, y muy bien ella lo acaba de decir, ¿no? Ella tuvo que redefinir el currículo, la metodología, y esa la llevó a un cambio en la parte de la evaluación. Y en esta experiencia, Lucía, nosotros sabemos que el Colegio de Talentos también siempre ha venido trabajando por proyectos y siempre has tenido estas innovaciones de trabajo por proyectos. Cuéntanos qué estrategia estás utilizando para evaluar y obtener información de cómo los chicos vienen aprendiendo. Bien, nosotros, como tú lo has dicho, Mercedes, hace mucho tiempo que ya no trabajamos con las evaluaciones tradicionales. Lo hacemos con el trabajo sobre las habilidades blandas y sobre proyectos que giran alrededor de los llamados paisajes de aprendizaje hoy, que es el cruce pedagógico entre las inteligencias múltiples y la taxonomía de Bloom. Obedientes, por supuesto, de las directivas del Ministerio de Educación, pero lo que ha cambiado en nosotros hace mucho tiempo, ya vamos a cumplir 20 años este año, lo que ha cambiado es la forma de educar. Entonces, para los jóvenes o para los niños pequeños, porque esto lo trabajamos desde inicial, hablamos de un tema eje que conduce un hilo alrededor de todo el aprendizaje, ¿no? Ya no se explica por materias, sino que hay un tema cautivador en cada mes. Bueno, en pandemia lo hemos hecho por mes cronológico y tanto los niveles inicial, primaria y secundaria recorren los niños y profesores alrededor de este tema y son capaces ya con el hábito de haber trabajado sobre este tipo de proyectos, ya saben cómo hasta los niños proponen los nuevos aprendizajes, ¿no? Y eso es muy interesante. Entonces, si los chicos están dispuestos a proponer formas de aprender la matemática, formas de aprender sociales a través de un eje que los cautiva, que les llama la atención, todo ha sido mucho más fácil porque ha cambiado la forma virtual en esta ocasión, pero igual los chicos han ido participando, compartiendo. Entiendo que también ya habíamos trabajado una cultura resiliente antes, entonces nos ha sido mucho más fácil acomodarnos. Al día siguiente, el 16 de marzo, ya teníamos reuniones de profesores y el 19 ya habíamos comenzado
clases con los chicos con plataformas que ya teníamos listas sin saber que había pandemia. Entonces, de alguna manera, creo que todos tenemos, como decía Fray Elías, pensar en una cultura especial, ¿no? ¿Estamos listos para una crisis? ¿Estamos listos para salir adelante? ¿Qué hacemos en caso de plan A, plan B, plan C, que puede funcionar en algunos colegios sí y en unos colegios no? Pero definitivamente hay que educar para vivir mejor, que es lo que siempre decimos, y sostengo que en la diversidad cada colegio debe tener su particularidad y los propósitos que persigue tienen que ser en condición de mejorar la zona, ¿no? Donde se desenvuelve el colegio y donde se desenvuelve la familia. Perfecto, Lucía. Y dentro del marco de lo que estamos conversando, de las experiencias que nos están compartiendo, dentro del marco del liderazgo y los aspectos pedagógicos que debemos atender, eh, hay algunas preguntas de los participantes, ¿no? Y ustedes me dirán de repente quién puede ir dando respuesta a las preguntas. Tenemos acá una primera pregunta que dice, ¿qué podríamos evaluar o qué evaluamos en una prueba diagnóstica después de la virtualidad? Juliet. Gracias. Esa prueba diagnóstica debe ser aplicada a nivel académico. Por supuesto, necesitamos saber, tener el tamizaje, cómo estamos para obtener el punto de partida. Y también cómo estamos emocionalmente, porque tenemos que atender lo académico y tenemos que atender lo emocional. Lo emocional desde diferentes actividades, como bien lo está haciendo Lucía, desde la parte extracurricular, abriendo todos esos espacios de convivencia. Y también pues abriendo espacios con psicología, el apoyo. Miren, en el colegio también tuvimos un tema de duelo. Entonces, como lo decía el padre Elías también, entonces en esa prueba diagnóstica es cómo estás tú emocionalmente, cómo está tu familia emocionalmente y cómo vienes académicamente, porque necesito ayudarte, pero necesito tener el diagnóstico como bien lo están preguntando. No sé, espero haya podido responder. Sí, perfecto, perfecto, Juliet. Em, Hay una segunda pregunta, ¿cómo trabajar la socialización en el aula física, o sea, con el retorno a clases, luego de 2 años de clases virtuales, ¿no? De casi 2 años de clases virtuales. Quizás eso tiene que ver, no sé, Juliet, a ver. Micrófono, micro. Sí, mira, ese es un gran desafío que tenemos que afrontar. Los chicos estuvieron en casa, si bien se empezaron a ver antes de regresar al colegio porque tenían sus encuentros de amigos fuera del colegio, eso lo empezamos a notar, pero en el aula el distanciamiento se vuelve un reto. Los chiquitos con el entrenamiento, es mucho más fácil con los pequeños que con los grandes. Con los chiquitos ellos atienden rápidamente la instrucción, con los grandes no. Entonces allí pues aprovecho para contarles, hay unos retos con estudiantes, empezaron a tener noviazgos, se nos dispararon los noviazgos dentro del aula y eso uno no lo prevé. También empezamos a tener incumplimiento de las normas. En la casa no sé qué normas había, no quiero decir que no haya normas, pero cuando llegamos se nos olvidaron que había normas, el distanciamiento. Entonces el distanciamiento, como bien lo pregunta acá, ¿cómo lo hice? Mire, sí, lo sigo haciendo, o sea, no lo he logrado al 100%, eso es un reto constante, porque a ellos se les olvida, ellos comparten afuera. Y resulta que unas veces van al colegio, guardan el distanciamiento y cuando uno los ve que no fueron y los ve en cámara, hay 2 o 3 en una misma casa recibiendo la clase. Eso es lo que ustedes van a encontrar, porque esa es la realidad. Entonces, esto es un tema de hablar, de charlar, de ir ajustando la norma, porque las normas se tienen que ir ajustando poco a poco. No podemos decir, acuérdense que estas son las normas y las vamos a aplicar así otra vez. No, ellos vienen sin normas, ellos vienen, se les olvidaron ciertos comportamientos dentro del colegio. Entonces, hay que ser flexibles, pero firmes, irlos acompañando en eso. Es recordarles constantemente el tema del distanciamiento, que creo que era la pregunta. Espero pues haber podido responder frente a eso. Sí, perfecto. Lucía, ¿algo que quisieras complementar con esta pregunta? A mí me ha sucedido lo contrario, porque los niños estaban dispuestos a todo, a aceptarlo todo. ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? Nos decían, para poder volver a estar juntos. Entonces, hasta el día de hoy, con las 4 o 6 semanas que ya estamos juntos,
no hemos tenido ningún inconveniente. Los jóvenes están atendiendo el código de convivencia escolar, respetan el protocolo al 100%, no tenemos ningún caso de indisciplina y eso me parece, inclusive con chicos que en la época presencial los tenían, ¿no? Ahora estos niños, me imagino que es una primera etapa, me dijeron algunos colegas, espera que pase un poco esta alegría de haber vuelto, pero creo que los chicos se están comportando muy bien, querían estar juntos y creo que es la retribución que tienen con nosotros los maestros, porque sí les hemos hecho saber que padres de familia y profesores hacemos un gran esfuerzo por estar otra vez con ellos, porque los maestros siguen cocinando para ellos muy temprano, los padres de familia se turnan para llevarlos a la escuela, cosa que no podrían hacer con el teletrabajo. Entonces creo que están aprendiendo a reconocer que hay detrás un gran trabajo y lo están haciendo bien. Mentiría si dijera que tenemos alguna dificultad hasta ahora, ¿no? Perfecto, Lucía, muchísimas gracias. Acá hay una pregunta interesante sobre los rasgos, ¿no? Los rasgos y retos que tendría que asumir un directivo o el equipo de liderazgo de un colegio. No sé, Fray Elías, si nos podrías complementar y ayudar con esta pregunta. Sí, hay un tema fundamental que es el tema de comunicación, que ya todos hemos ido mencionando, ¿no? Creo que en ese sentido la propuesta que ha hecho Juliet como Lucía de formar un comité de bioseguridad donde involucremos a los profesores y a los padres de familia, algunos padres de familia es fundamental. Luego también un equipo de comunicación con el cual tú puedes contrastar los comunicados, ¿no? O sea, vamos a sacar este comunicado. Les preguntamos a alguno que otro papá de confianza, a ver, ¿qué entienden ustedes? A ver si estamos entendiendo lo mismo, o vamos a tener que hacer fe de ratas a casi cada frase que vamos a decir. Porque eso nos pasa mucho y eso genera teléfonos malogrados y hay que poner las cosas muy, muy claras para que no se genere pues una ola después de preguntas y de dudas, chismes, comentarios, rajes y al final nadie sabe bien de qué se trata el asunto. Entonces, yo creo que esos dos son espacios que nos permiten comunicar mejor las cosas y al mismo tiempo atender e involucrar a la gente. Pero después tenemos que ir tomando decisiones, ¿no? Otro de los retos es siempre estar al tanto y acompañarse, y en ese sentido las redes como Educamás sirven bastante, es para conversar y coordinar a ver qué están haciendo los demás colegios, cuáles son las cosas que están haciendo, para acá no vamos a inventar la pólvora, ¿no? Ver qué experiencias han sido exitosas en otros lugares y comenzar a sobre eso seguir construyendo. Gracias, Fray Elías. Y dentro de lo que nos estás comentando, ¿qué mensaje nos darías a los directivos, a los directores que nos encontramos el día de hoy y que todavía están pensando que lo mejor sería retornar el próximo año, ¿no? Y que todavía están esperando que venga la tercera ola, como dices tú, y prefieren o están pensando o dicen, mejor me organizo para empezar en marzo del 2022. ¿Qué mensaje nos darías? Nadie tiene una bola de cristal de lo que puede pasar. Las experiencias previas lo que nos indican es que esta tercera ola se va a dar. Probablemente sea menos grave porque tenemos un 60% de vacunados mayores de 36 años, ¿no? La vacunación, ya llegaron 2 lotes grandes de vacunas que un tiempo faltaron, ¿no? Un tiempo nos quedamos con 7% de vacunas, ya llegaron más vacunas, tanto de Pfizer como también de Sinopharm, y que va a cubrir septiembre. Para septiembre deben estar todos los profesores ya vacunados, ¿no? Yo calculo que por eso los colegios, el grueso de colegios, va a haber pilotos antes, va a haber gente que se aviente a hacerlo primero, como ha sucedido también con el Colegio Talentos y otros más, y paulatinamente, pero yo creo que el grueso de colegios va a comenzar para el cuarto bimestre, para octubre. ¿No? La tercera ola se va a dar en diferentes momentos, en diferentes partes del país. Entonces, no vas a poder decir, bueno, todo el país cierra, no, porque va a depender dónde se está dando más fuertemente la tercera ola, dónde no, y si se puede comenzar. Y vamos a estar jugando a entradas y salidas. Entonces, el tema es que vamos a comenzar y tenemos que estar listos para ello. Lo peor que nos puede pasar es no estar preparados, pensar que vamos a comenzar en marzo, ¿sí? Y después vamos a alargar el tiempo, va a haber muchos colegios que sí van a comenzar y después los mismos papás que ahorita tienen miedo a comenzar son los mismos papás que te van a reclamar y por qué no han tomado la iniciativa, no nos han dicho nada.
Y el silencio y la inactividad y la pasividad nuestra va a generar más incertidumbre en los papás, ¿no? Y ahora que es más fácil cambiarse de colegio, porque te devuelven el porcentaje de la cuota de ingreso, va a hacer que la gente pueda tener mucha más movilidad, y es un tema de credibilidad y de confianza en qué equipo directivo yo confío, porque tiene las cosas claras y nos van informando. Entonces la comunicación se vuelve fundamental. Obviamente esto tiene que ser con libertad. A nadie se le va a poner una pistola para que sus hijos vuelvan a clases. Los que no quieran volver, como los 10 estudiantes que comentaba Lucía, pues también es importante atenderlos, que ellos no se sientan desatendidos, porque también son los que más probablemente estén pensando, ya entonces a qué colegio me voy. O sea, tenemos que atender a los, y fijarnos y preocuparnos también mucho por los que decidan no asistir presencialmente, que se sientan atendidos se vuelve fundamental también. Muchas gracias, Fray Elías. Muchas de las preguntas que los participantes nos han hecho ya han sido contestadas durante el desarrollo de este conversatorio y de este webinar. Bien, hay una última pregunta que no sé si cualquiera de los ponentes el día de hoy, Fray Elías, Juliet o Lucía, nos pudieran apoyar. Si la asistencia es voluntaria, ¿qué estrategias se pueden aplicar para que todos aprendan? Bueno, esa pregunta me encanta porque antes de responderla quiero contarles lo que me está pasando y creo que eso va a estar por mucho tiempo. No sé si a ustedes les pasaba, pero aquí en Colombia los padres de familia organizaban sus vacaciones según las épocas de vacaciones de los hijos. Pues esto ya no pasa, esto cambió. En lo que llevo del año, tengo niños en vacaciones en España, en Estados Unidos, en Londres, y están tomando sus clases conmigo. Entonces, anoche me escribió una madre de familia y me decía, mira, Juliet, me voy, mi hija se va para Alemania, pero pues va a seguir sigue en el colegio, solo que va a estar en vacaciones con una tía. Entonces uno dice, pero uno como que se coge los cabellos y dice, esto no podía pasar. Eso no podía pasar, pero hoy pasa. Y esto no va a cambiar. Creo que abrió las puertas para que los padres de familia vean que hay oportunidades ahora en ese sentido de compartir en familia. Entonces, por eso hago esta introducción, porque poder ayudar a que el que está en casa, el que está a la distancia, aprende igual que el que está en el colegio, sin duda es un reto. Sin duda es un reto, y es allí donde tenemos que buscar estrategias como, por ejemplo, tener monitores de clase en donde nos ayuden a poder verificar que la comunicación esté bien con el estudiante que está desde a distancia. Eso nos ayuda a nosotros muchísimo. Hay un monitor de clase que está conectado y está estando en la presencialidad y nos dice, fulanito está levantando la mano, está preguntando, para que el profesor también, si se llega a distraer, tenga alguien que le esté ayudando y le esté alertando ese tipo de cosas. Lo otro es en las prácticas experienciales, que es lo que yo practico ahora, que sé que Lucía son los proyectos. En mi caso, las prácticas experienciales, hoy hubo práctica experiencial, los estudiantes que están en casa tienen un espacio, un tiempo dedicado a ellos. Hoy era el día de los que están en casa para mostrar sus prácticas experienciales. Ya iba a haber otro tiempo para los que están en el colegio. Entonces ellos se sienten valorados y hay que estar revisando ese proceso. La otra estrategia que he implementado yo son los reportes de mitad de periodo. Los reportes de mitad de periodo es el que nos está permitiendo tener esa comunicación con los padres que están, con chicos que están en casa, de cómo vamos, qué estás viendo tú y qué estoy viendo yo, para poder ir avanzando y poder ir validando lo que están aprendiendo. Eso es lo que he hecho en mi caso. Perfecto, Juliet. No sé, Fray Elías, si pudieras complementar esta pregunta. Sí, más que todo, yo creo que está bastante completo en lo que ya han dicho. Solamente quisiera remarcar ya un punto concreto, que es el tema, siempre el miedo se opone a la fe, ¿no? La cuestión es que no sea un miedo que nos paralice, ¿no? Y tenemos que realmente, pues, también guardar espacios, y me refiero a no espacios físicos, sino necesitamos también entender que nosotros somos seres humanos, que hay momentos que nos toca liderar esta situación mundial que le vas a poder contar a tus hijos, a tus nietos y bisnietos en el futuro, pero va a haber momentos que te da ganas de llorar, ¿no? Y te vas a tener que meter al baño, llorar, ¿no? Rezar un rato quizá, o meditar,
respirar hondo y salir nuevamente a enfrentar y liderar un barco en plena tormenta. Y tienes que entender que somos seres humanos, que te va a pasar, que nadie es una especie de Robocop o indestructible, ¿no? Y que en ese sentido es muy importante el tema de tener espacios con quienes desahogarnos, que no sea parte del sistema, que no seas el profesor, el padre de familia de confianza, no. Fuera de ese sistema, con quien en nuestra familia, entre nuestros amigos, colegas, otro director de otro colegio que también le está pasando así, con quién yo me puedo desahogar, con quién puedo conversar las cosas, porque somos seres humanos y necesitamos esos espacios de contención y de protección para que después seguir liderando, ¿no? Eso es fundamental y también buscar la comprensión en nuestra propia familia o comunidad para que nos den esa contención necesaria porque lo que se viene va a ser complejo, ¿no? Más complejo que cuando nos fuimos a la virtualidad, ¿no? Y también darnos esos espacios porque todos entender que es mejor, nuestra fortaleza está en la debilidad, o sea, reconocer que somos frágiles, somos débiles, somos seres humanos, somos vulnerables y entonces cuidar de somatizar, cuidar nuestro sueño, cuidar nuestra alimentación a las horas adecuadas, cuidarnos a nosotros para estar listos, para también poder ser ese árbol frondoso que puede dar sombra y cobijo también al resto de nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias, Fray Elías. Muchas gracias por todos sus aportes. Lucía, algo que nos quisieras dejar, un mensaje a todo Educamás. Gracias. Yo un mensaje optimista. Quiero contarles que esta participación de los 60 jóvenes ha despertado interés en las demás edades, tanta que pasado mañana, por ejemplo, inauguramos Olimpiadas de formato híbrido y en el presencial tenemos muchas familias. No dejen de hacer encuestas, siempre la comunicación, entonces nosotros hemos enviado encuestas. En este momento el 80% de padres quisiera participar de una actividad semipresencial como una hora de aerotón en un espacio muy abierto que será el día sábado por las 4 casas de los equipos deportivos y en 2 semanas de acuerdo a nuestro planificador teníamos en el formato físico campamento. Entonces hemos organizado que todos los niños desde los 3 años de edad hasta quinto de secundaria por grupos, en que los padres afirman que pueden asistir acompañándolos para que eso no desglose la responsabilidad en los maestros. Entonces en zonas urbanas donde hay parques y espacios abiertos, los chicos se van a reunir a pedido de las familias con sus profesores con todos los protocolos para volver a tener estos contactos físicos, esta vista a vista, en un ambiente de juego, ¿no? En un ambiente de recreación. Así que eso ha llenado de expectativa al colegio, los niños despiertan en la mañana, entran a sus clases y están como muy pendientes contando cuántos días faltan para verse de nuevo. Esa es nuestra inspiración. Así que yo creo que cada uno de ustedes tiene un alumno que está esperando que tomemos buenas decisiones con mucha responsabilidad y que animemos a nuestra familia escolar a seguir creciendo. Y me preguntaron hace poco si con qué me quedaba, con lo físico, con lo virtual o con lo híbrido. Y les dije que por ahora con lo híbrido, porque la experiencia que tenemos de las dos formas funcionan muchas cosas bien que hay que estudiar, revisar y por experiencia tomar decisiones, ¿no? Y ojalá que todos tengan la oportunidad de seguir educando para vivir mejor. Muchísimas gracias, Lucía. Juliet. Gracias. Mira, yo quisiera atender aquí una pregunta que hay de tema económico y ya cerrar con una reflexión. En cuanto a la parte económica, sé que es una gran inquietud. Yo en mi caso personal nunca cambié la tarifa. Fui súper firme porque estaba prestando la educación, solo que por condiciones pues de todos que estábamos viviendo, pues era diferente, pero no dejaba de prestar un servicio. Eso fue un trabajo bien difícil el año pasado, pero logré mantener la tarifa. Claramente atendí a algunos casos excepcionales donde escuché, observé también y sabía que había familias que la estaban pasando muy mal y allí se dio un auxilio temporal y se les dijo es un auxilio, un alivio temporal que cuando regresemos en el 2022 no va a funcionar. Te ayudo ahorita de manera provisional. Como les digo, el anticiparse ayuda mucho, en mi caso me ha ayudado bastante.
Cuando ya entro en la presencialidad y otros quedan en casa, la tarifa sigue siendo la misma. Fui clara desde un comienzo. Sí hay casos excepcionales y los siguen habiendo en donde pues lo manejo con unos auxilios. Es como la manera que lo manejé, anticipándome, siendo súper firme, siendo clara y mostrándoles también que no es porque yo quise, sino fue un sistema, un tema que nos tocó a todos y que el colegio también tiene que seguir. La invitación que yo les hago es, todo, como decía el padre Elías, sí, todos somos humanos. Yo les confieso, también tuve tiempos de llorar hace poco, no hace mucho, hace como un mes, en mi ducha lloré, porque somos seres humanos y a pesar del hecho de ser líderes no significa que seamos implacables. También tenemos que desahogarnos, poder generar esa catarsis para poder seguir adelante. Eso es sano, sano para nosotros también, hacer catarsis en un ambiente seguro, un ambiente que nos apoye. Entonces me uno a eso y sé que muchos también acá seguramente lo han vivido, pero es animarlos a que sigan. En nuestras manos están muchos niños, en nuestras manos de manera indirecta están muchas familias, muchos empleos, muchas personas que tienen esperanza en nosotros también. Hay miedo, pero pues de la mano de Dios creo que ahí se puede seguir. Y yo le decía a unos padres, yo no he tenido miedo, sí he tenido la expectativa, pero entregándole a Dios y si Él permite las cosas es por algo. Entonces es confiar en eso, confiar en su propósito, pedir siempre el Espíritu Santo para los que somos creyentes, para que nos guíe, nos inspire y siempre nos esté mostrando el camino. Entonces animarlos, el miedo existe, pero no nos puede detener, no nos puede paralizar. Tenemos que seguir y pues ya desde la parte de vista espiritual, no tengas miedo, dijo Jesús. El miedo es un sentimiento válido, pero si estamos en la mano de Dios, pues seguimos adelante. Muchísimas gracias, gracias Juliet por estas palabras. Bien, vamos a cerrar con unas conclusiones. La siguiente, por favor. Primero que todo, nos llevamos dentro de este conversatorio es apoyar el bienestar emocional y la salud mental de nuestros estudiantes. Bien, toda esta parte de los procesos de duelo, cuidar esta parte de los procesos de duelo, de cómo con los temores, la ansiedad, la falta de motivación incluso, a ya no querer seguir estudiando o ya no aguantar estar en la casa o al contrario, se ve mucho en las edades de tercer grado, cuarto grado y quinto grado, que a veces uno está aplicando encuestas y tienen miedo de salir, tienen miedo de contagiarse, ¿no? Estas edades, los animo a que hagan este tipo de encuestas, los chicos están contestando más por ese lado, ¿no? Hablábamos de repriorizar los aprendizajes y si fuese necesario dentro de este plan de ruta de aprendizaje, mirarla si hay que hacer también estos retos en la educación, en la metodología, un trabajo bajo proyectos, ya sea Design for Change, ya sea ABP, el proyecto, la metodología que nos permita integrar áreas, que nos permita evaluar también de manera integrada, ¿no? Movilizar y personalizar. Hablábamos de que uno de los grandes retos que vamos a tener con nuestros estudiantes es que todos van a llegar con diferentes niveles de aprendizaje, no todos van a llegar en un mismo ritmo, ¿no? Si antes estábamos acostumbrados de repente a que el salón tenía 3 niveles, 4 niveles, ahora la variedad va a ser mucha, porque ¿qué va a pasar con estos chicos que se están yendo de viaje de vacaciones, pero supuestamente, por cumplir de repente, ¿no? Están en la virtualidad, están escuchando, pero ¿qué nos asegura que estén aprendiendo? ¿No? Entonces, no nos podemos tapar con una venda a los ojos, porque sabemos muy bien que los chicos también están plagiando en las evaluaciones tradicionales que nosotros estamos aplicando. Entonces, hay que atender estos diversos niveles de aprendizaje a través de, llamémosle clínicas remediales, llamémosles nivelaciones, pero no las nivelaciones que nosotros conocemos, ¿no? Las masivas, sino de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las capacidades no logradas por los estudiantes para regresar al punto 1, ¿no? Apoyar ese bienestar emocional y salud mental. Y finalmente, comprometerse, ¿no? Comprometernos nosotros como líderes, transmitir esa confianza, transmitir esa motivación, esas ganas de
de llegar a nuestro propósito, y nuestro propósito es atender integralmente a nuestros estudiantes, generar esos aprendizajes, darles una mejor calidad de vida, ¿no? Apoyar a todos, no solamente al que más sabe, no solamente al que más interviene, al que más participa, no solamente al que nosotros vemos con los grandes talentos, sino apoyar a todos. Y este apoyo no solamente hablamos de estudiantes, también lo han remarcado el día de hoy, nuestros profesores tienen miedo, nuestras familias tienen temores, nuestro personal administrativo también, nuestro personal de mantenimiento también, y ese compromiso nosotros como líderes de apoyarlos en esta parte del vínculo, de esta parte del soporte emocional, va a ser fundamental en este retorno a clases. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la participación de Juliet, de Lucía, de Fray Elías. Muchísimas gracias por todos sus aportes. Yo creo que hoy nos estamos llevando un nuevo y mayor compromiso.